El día de ayer, Javier Sicilia publicó en Proceso una columna de opinión muy fuerte, le puso por título La normalización del horror y acompaña la columna con esta fotografía que es una de las pocas evidencias gráficas que existen sobre lo que ocurría en los campos de concentración, en este caso en el campo de Auschwitz. Esto sería en Birkenau, que es el campo más grande, aquel en el que se observa cómo tiene una vía del tren que entra por el centro de una puerta enorme. Ese es Birkenau. Tuve la oportunidad de conocer ahí y no recuerdo si son 3 fotografías o 2. Estas las tomaron parte de los Sonderkommando, que eran estos judíos que ayudaban a los nazis, obligados o por salvar la vida, como sea, a quemar a los propios judíos, a llevarlos a las terribles cámaras de gas y después a incinerarlos, como se observa ahí. No solamente los incineraban en los hornos crematorios, sino en fosas que estaban al costado incluso de los barracones donde tenían a los propios judíos. Y estas fotografías me parece que salieron o las encontraron en un frasco escondidas después de que llegaron ya a liberar el campo los rusos, y encontraron incluso cartas y estaban escondidas como en una botella, en un frasco, enterradas. Me parece que esa es la historia, no recuerdo muy bien, pero son icónicas las fotografías, de hecho están en el Museo Nacional de Auschwitz-Birkenau, allá en Cracovia, en Polonia. Bueno, ahora van a entender por qué dice y por qué acompaña con esta fotografía el texto Javier Sicilia. Habla de lo que ocurrió con los muchachos de Lagos y otras tragedias. El espantoso asesinato de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, que circuló por las redes sociales, suscitó una reacción que hacía mucho no veíamos: la indignación. Fuera de López Obrador, un hombre cuya oscuridad y complicidad con el crimen es tan densa como la de un sicario, pocos dejaron de reaccionar con la fuerza del sobrecogimiento y la rabia. Por desgracia, pasados unos días, aquella reacción humana y saludable fue desplazada por la frivolidad de las campañas y lo intolerable volvió a ser parte de la normalidad. Desde hace casi 20 años estos crímenes no han dejado de sucederse y desde hace casi 20 años vamos aceptándolos. Solo cuando uno de ellos, como el de los jóvenes de Lagos de Moreno, escapa a la abstracción de las cifras y vemos su inhumana crueldad, la indignación nos saca del letargo. Pero la indignación dura cada vez menos y cada vez menos la sociedad es capaz de movilizarse para intentar detener el horror. Hace más de 12 años, un crimen semejante, el de mi hijo Juan Francisco y 6 de sus amigos en Morelos, movilizó a la sociedad, creó un gran movimiento de víctimas, sentó públicamente a los gobernantes a dar cuenta de ello y creó la Ley General de Atención a Víctimas y su órgano ejecutivo. 3 años después, la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa volvió a sacar a la sociedad a la calle y creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ambas, por desgracia, destrozadas y vueltas inoperantes por el Estado. Los crímenes de Lagos de Moreno el crimen de Lagos de Moreno solo movilizó a 1,000 personas y la indignación duró unos cuantos días. Lo mismo sucedió con la masacre de mujeres y niños de la comunidad Levarón en 2019. Nos vamos acostumbrando al infierno. Lo digerimos cada vez más rápido, ocultando su horror bajo capas de tierra mediática e ideología barata. No sé si México sea una dictadura. El tipo que nos gobierna y su partido tienen sesgos de esa naturaleza. Lo que sin embargo sé es que desde Calderón hasta López Obrador, México parece un campo de concentración cuyo centro está en todas partes. Semejante a los láger, o sea, los campos de concentración, el nuestro no solo está destinado a producir muerte y horror, sino a normalizarlas. Los láger eran como campos asociados a los campos de concentración, más o menos. Entonces, por ejemplo, se podría considerar que Birkenau era un láger del campo de Auschwitz, que está como a 1 kilómetro más o menos de distancia, y tenían subcampos. Entonces, por eso él dice que es un campo de concentración cuyo centro está en todas partes.
Y todas partes, como Lagos de Moreno, podría ser eso, un lager, como Zacatecas, otro lager, así, más o menos. Continúo. En lo que queda de Auschwitz, la tercera parte de su obra filosófica, Homo Sacer, Giorgio Agamben reproduce el testimonio de Miklos Nilsi, recogido por Primo Levi en Si esto es un hombre. Nilsi era uno de los sobrevivientes del último Sonderkommando, unidad especial integrada por prisioneros que se encargaban de gestionar los hornos crematorios y a quienes los nazis asesinaban después para borrar cualquier testimonio. Lo que Nilsi relata es un partido de fútbol entre los SS, las guardias de Hitler, y los Sonderkommando. Imagínense esto, es que el relato es terrible. Un partido de fútbol entre las SS y los Sonderkommando. Al encuentro asistieron soldados de los SS y lo que quedaba de la unidad especial, los Sonderkommando. Mostraban sus preferencias, aplaudían, animaban a los jugadores como si en lugar de las puertas del infierno, el partido se llevara a cabo en el campo de un pueblo. Este partido, que podría parecer una breve pausa de humanidad en medio del horror infinito, en realidad era la expresión del envilecimiento extremo, del horror inconcebible, no solo porque se jugaba a las puertas del infierno entre víctimas y victimarios, sino por su aparente normalidad. Aquella simple cascarita era la naturalización del infierno. ¡Qué terrible suceso! Imaginen ustedes, que no me lo puedo ni siquiera imaginar. Los Sonderkommando jugando fútbol con las SS en Auschwitz. Es muy fuerte la imagen. Podría pensarse que eso terminó con Auschwitz, pero en realidad ese partido se repite en cada uno de los partidos de nuestros estadios, en cada transmisión televisiva, en todas las formas de normalidad cotidiana. Si no llegamos a comprenderlo, si no logramos que termine, nunca habrá esperanza. México, lejos de haberlo comprendido, lo repite con más ahínco. Se juega cada mañana en las conferencias del tipo que nos gobierna, en la frivolidad de las campañas electorales, donde la violencia y la justicia no forman parte de la inanidad de sus propuestas, y los partidos que las cobijan están capturados por el crimen. Se juega en una ciudadanía que olvida rápidamente el infierno en el que vive y reduce la vida del país a la disputa por una democracia vacía. Se juega en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde los horrores tienen el mismo rango que la última ocurrencia de la mañanera, que el más reciente chiste o chisme de la farándula, o que las ofertas del mercado y sus múltiples deseos. La creación de Nils es la intención del poder. Auschwitz, dice Agamben, no era en el fondo un campo de exterminio, sino de producción de gente que el argot carcelario de Lager llamaba Muselmanger, seres que a fuerza de horror se les despojaba de su capacidad de reacción ante la violencia y la muerte. Eran la expresión del límite entre el hombre y el no hombre, la franja en donde lo humano y lo inhumano se encuentran. Obedientes al poder, podían, como los Sonderkommandos, convivir con el horror, indiferentes incluso a la muerte, a la que estaban destinados, o deambular por el Lager sin reacciones vitales. La psicología del Muselmanger se ha instalado en nosotros. Mientras no seamos capaces de entender que la función del poder, sea el político o el criminal, o como sucede en México, los dos en una inédita simbiosis, es llevarnos a normalizar el infierno, mientras no seamos capaces de detenerlo, no habrá esperanza. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Levarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. Es una de las columnas más fuertes que he leído de Javier Sicilia. Compara y tiene mucha razón.
compara cómo hemos normalizado el horror con la normalización, esto que dice, este límite entre el hombre y el no hombre de los sondercomandos, que estaban viendo el horror, pero podían caminar por el campo y ponerse a jugar fútbol con las SS, que iban a ser frecuentemente sus propios victimarios y ellos las víctimas. Es que es un horror. Y eso pasa cuando dice que es igual porque pues cada fin de semana se juega el fútbol y lo aplaudimos en la televisión. Se refiere a esto. Se olvidamos el horror y ahí estamos viendo, ¿no?, el pasecito a la red. Es muy, muy, muy fuerte. Qué columna tan chingona escribió Cecilia. No cabe duda. Hay que despertar de esto porque hace un rato un compa entró a un video, el primero que subí el día de hoy aquí al canal, y me decía, ¿cuándo crees que va a parar esto? Digo, nunca. Mientras la estrategia sea la misma, nunca va a parar. Y no hemos tocado fondo. Y viene más horror. No hemos siquiera visto lo peor. Eso apenas va a ocurrir. Y cuando pase eso, que no sé qué pueda hacer, tampoco vamos a tocar fondo. Va a venir todavía algo peor. Peor y peor. Muy, muy triste situación. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.